Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿CU superíndice 3 Most UDN? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos a UNMU-S profundamente en el mundo de una de las actrices turcas MU-S queridas y talentosas, Demet Özdemir. Preparen sus más menos vuelos, porque vamos a revivir momentos a UNMU-S únicos, momentos que realmente te dejaron sin aliento y que probablemente no conozcas. Desde sus inicios, explorando detalles que no suelen salir a la luz, hasta sus condiéresis copyrights y MU-S recientes, analizando cada papel con lupa, vamos a explorar a fondo todo lo que hace de Demet una estrella tan brillante. Antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Prometo que siempre encontrar contenido interesante y entretenido aquí, y sobre todo, diferente a lo que ven habitualmente. Así que sin más preámbulos comencemos esta inmersión superíndice 3 a fondo en la vida y carrera de Demet Özdemir. Demet Özdemir no es solo una cara bonita, es una fuerza imparable, un torbellino de energía y talento. Su talento, su carisma, su dedicación superíndice 3 y su autenticidad la han convertido en un fenómeno superíndice 3 global, trascendiendo fronteras y conectando con audiencias de todo el mundo. Desde sus primeros pasos en la industria del entretenimiento, luchando por abrirse camino, hasta sus papeles protagu superíndice 3 Nikous en series que han roto copyright cords de audiencia. Demet ha demostrado una y otra vez su capacidad para conectar con el público a un nivel muy profundo, un nivel emocional que pocas actrices consiguen alcanzar. Recordemos sus inicios, pero esta vez profundicemos en ellos. Demet comenzó superíndice 3 su carrera como bailarina de respaldo y modelo. Muchos quizás no lo recuerden, pero sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron como parte del grupo de baile de Bengu, una famosa cantante turca. Este periodo de su vida fue crucial, porque le permitió superíndice 3 ganar experiencia frente a la CU Mara y desarrollar su confianza en su copyright Nika. Pero MU-S ayudó de eso, le enseñó más menos su condiéresis superíndice 3 la disciplina y el trabajo duro que se requieren para triunfar en la industria del entretenimiento. Lecciones que sin duda aplicó superíndice 3 a lo largo de su carrera. Además participó superíndice 3 en comerciales y videos musicales, consolidando su presencia en la industria, pero también copyright y aprendiendo los entresijos del mundo del espectáculo, las luces, los sets, los tiempos, todo aquello que la convertirá en una profesional completa. Pero fue su transición superíndice 3 a la actuación superíndice 3 lo que realmente catapultó superíndice 3 su carrera. Su primer papel importante fue en la serie Sanabir Sr. Bereceğim, donde interpretó superíndice 3 a Aylin. Aunque era un papel secundario, su interpretación superíndice 3 llamó superíndice 3 la atención superíndice 3 de los críticos y del público. Su personaje era dulce, inocente y tenua una chispa especial que la hace destacar. Pero lo que muchos no saben es que Demet tuvo que superar muchos obstáculos para conseguir este papel. Tuvo que asistir a numerosos castings y convencer a los productores de que ella era la persona adecuada para el papel. Esta serie fue una gran oportunidad para Demet, ya que le permitió superíndice 3 mostrar su potencial actoral y ganarse el cariño más menos o de la audiencia. Pero también copyright en el enseñó más menos su condiéresis superíndice 3 la importancia de la perseverancia y la confianza en su misma. Sin embargo fue su papel protagu superíndice 3 Nico en condiéresis Ilek Kokusu, donde realmente brilló superíndice 3. Aku interpretó superíndice 3 a Asl, una joven aspirante a pastelera con su más menos os de grandeza. La serie fue un condiéresis copyright sito rotundo en Turquía y en muchos pauses de Latinoamu copyright rica. La química entre Demet y su CEO protagonista, Yusufu condiéresis Im, era innegable, y su romance en la pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3 convirtió copyright dolos en una de las parejas MU-S queridas del momento. Pero, ¿saben que Demet tuvo que tomar clases de cocina para preparar su papel como pastelera? Se dedicó superíndice 3 por completo a aprender las copyright técnicas y los secretos de la repostería, para que su interpretación superíndice 3 fuera lo MU-S creíble posible. Asle era un personaje entrao más menos hable, con una personalidad optimista y una determinación superíndice 3 inquebrantable. Demet logró superíndice 3 transmitir la alegría, la inocencia y la vulnerabilidad de Asl de una manera muy autocopyrightica,
lo que hizo que el público se identificara con ella y la apoyara en cada paso de su camino. Y por supuesto su romance con Yusufu con diéresis in fuera de la pantalla contribuye superíndice 3 al grano con diéresis copyright sito de la serie, generando una gran expectación superíndice 3n entre los fans. Pero si hay una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la carrera de Demet, esa es sin duda Erkenci Kwai Pug Haro Madrugador. En esta serie Demet interpreta superíndice 3 a Sanemaiden, una joven show más menosadora y espontu, nea que trabaja en una agencia de publicidad. Erkenci Kwai fue un fenu superíndice 3 meno mundial, vendió copyright 12 a Mood S de 50 pauses y convirtiendo a Demet en una estrella internacional. Sanem era un personaje completamente diferente a lo que habíamos visto antes de Demet. Era audaz, divertida, creativa y tenua una energía contagiosa. La serie exploraba temas como el amor, la amistad, la familia y la realización superíndice 3n personal, y lo aqua con un toque de humor y romance que cautivó superíndice 3 al público de todas las edades. Pero lo que realmente hizo que Erkenci Kwai fuera tan especial fue la química inigualable entre Demet y Can Yaman. Su conexión superíndice 3n en la pantalla era tan fuerte que muchos fans creyeron que su romance era real. La química entre Demet y su CEO protagonista, Can Yaman, fue simplemente mágica. Su romance en la pantalla era tan convincente que muchos fans llegaron a creer que estaban juntos en la vida real. La serie fue un escaparate para el talento de Demet, quien demostró superíndice 3 su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacu copyrighticos. Su actuación superíndice 3n fue elogiada por la crítica y el público, y le valió superíndice 3 numerosos premios y reconocimientos. Pero también copyright n generó superíndice 3 mucha presión superíndice 3n sobre Demet y Can, quienes tuvieron que lidiar con los rumores y las expectativas de los fans. A pesar de esto, ambos actores mantuvieron una actitud profesional y se enfocaron en dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Uno de los momentos más memorables de Erkenci Kwai es, sin duda, la escena del beso bajo la lluvia. La tensión superíndice 3n romántica entre Sanem y Can ha estado creciendo durante toda la serie, y esta escena fue el punto culminante de su relación superíndice 3n. La lluvia, la música y la actuación superíndice 3n de Demet y Can crearon una atmósfera superíndice 3 esfera mágica e inolvidable. Pero lo que muchos no saben es que la escena fue filmada en condiciones climáticas muy difíciles. Aqua mucho frío y la lluvia era torrencial. A pesar de esto, Demet y Can lograron transmitir la pasión superíndice 3n y el amor de sus personajes de una manera muy convincente. Otro momento que dejó superíndice 3 a los fans sin aliento fue la escena en la que Sanem le declara su amor a Can frente a toda la oficina. La honestidad y la vulnerabilidad de Sanem en ese momento fueron realmente conmovedoras, y la reacción superíndice 3n de Can fue simplemente perfecta. Esta escena fue muy importante para el desarrollo de la trama, ya que marcó superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3n en la relación superíndice 3n entre Sanem y Can. Después copyright S de Lu con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai, Demet continuó superíndice 3 cosechando U con diéresis copyright sitos con series como Doiduuneb Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, donde interpretó superíndice 3 a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Este papel fue un gran desafío para Demet, ya que le permitió superíndice 3 explorar emociones profundas y complejas. Zeynep era un personaje muy diferente a Sanem. Era una mujer fuerte e independiente que había tenido que superar muchas adversidades en la vida. Demet logró superíndice 3 transmitir la fuerza, la resiliencia y la vulnerabilidad de Zeynep de una manera muy convincente, lo que demostró superíndice 3 su versatilidad como actriz. Pero lo que muchos no saben es que Demet se inspiró superíndice 3 en historias reales de mujeres que habían vivido experiencias similares a las de Zeynep para preparar su papel. Se reunió superíndice 3 con ellas, escuchó superíndice 3 sus testimonios y trató superíndice 3 de comprender sus motivaciones y sus sentimientos. Recientemente Demet ha protagonizado la serie Aik Tacticleri, Túcticas de Amor, y su secuela en Netflix, donde interpreta a Asl, una bloguera de moda que hace una apuesta para enamorar a un hombre. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que ha tenido un gran U con diéresis copyright sito en todo el mundo. Asle es un personaje encantador y carismático que utiliza sus conocimientos sobre moda y relaciones para manipular a los hombres. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Al se da cuenta de que el amor no es un juego y que los sentimientos verdaderos son más importantes que cualquier estrategia.
Pero, ¿saben que Demet es una apasionada de la moda en la vida real? Ella misma elige muchos de los atuendos que utiliza en la serie, y siempre al tanto de las últimas tendencias. Además, ha colaborado con varias marcas de moda y belleza, convirtiéndose en un icono de estilo para muchas mujeres. Pero la carrera de Demet no se limita solo a la actuación superíndice 3N. También ha incursionado en el mundo del modelaje y la publicidad, convirtiéndose en embajadora de varias marcas importantes. Su belleza, su estilo y su carisma la han convertido en una de las caras solicitadas en el mundo de la moda y la belleza. Además, Demet es una persona muy activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus millones de seguidores. Utiliza su plataforma para promover causas sociales y concienciar sobre temas importantes como la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente. Pero lo que muchos no saben es que Demet dedica mucho tiempo a interactuar con sus fans en las redes sociales. Responde a sus comentarios, les da consejos y los anima a perseguir sus sueños más menos os. Uno de los momentos comentados en las redes sociales fue cuando Demet donó superíndice 3 parte de sus ganancias a organizaciones copyrightficas que ayudan a más menos os necesitados. Este gesto demostró superíndice 3 su gran corazón superíndice 3N y su compromiso con la sociedad. También Copyright N es conocida por su cercanía con sus fans, a quienes siempre agradece por su apoyo incondicional. A menudo responde a sus comentarios y mensajes, y organiza encuentros virtuales para interactuar con ellos. Pero lo que muchos no saben es que Demet ha creado su propia fundación superíndice 3N para ayudar a más menos os y superíndice 3 benes desfavorecidos. A través Copyright S de esta fundación superíndice 3N, ofrece becas, programas de capacitación superíndice 3N y apoyo emocional a quienes se lo necesitan. Se ayuda de su talento y con diéresis copyright sito profesional. Demet es una persona admirable por su humildad, su sencillez y su espíritu positivo. Siempre tiene una sonrisa en el rostro y transmite energía positiva a todos los que la rodean. Es un modelo a seguir para muchos superíndice 3 benes que más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. Su historia demuestra que con trabajo duro, dedicación superíndice 3N y pasión superíndice 3N, se pueden alcanzar todos los objetivos. Pero también Copyright N demuestra la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y de no perder la humildad a pesar de lo con diéresis copyright sito. Y por supuesto, no podemos olvidar su reciente matrimonio con el cantante Oyuzhan Párrafo. La boda fue un evento espectacular que acaparó superíndice 3 la atención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N y de sus fans en todo el mundo. Demet lucua radiante con sus diferentes vestidos de novia, y la felicidad de la pareja era evidente. La ceremonia fue emotiva y romántica, y con tu superíndice 3 con la presencia de familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo. Pero lo que muchos no saben es que Demet y Oyuzhan son amigos desde hace muchos aún más menos os. Su relación superíndice 3N comenzó superíndice 3 como una amistad y luego se transformó superíndice 3 en amor. Ambos comparten una gran pasión superíndice 3N por la música y el arte, y se apoyan mutuamente en sus carreras. En resumen, Demet Özdemir es mucho más que una actriz talentosa. Es una mujer inspiradora, una persona comprometida con su trabajo y con la sociedad, y un ejemplo de perseverancia y humildad. Su carrera es un testimonio de su talento, su dedicación superíndice 3N y su pasión superíndice 3N por lo que hace. Es una artista completa, una persona generosa y un modelo a seguir para muchos. Hemos recorrido juntos algunos de los momentos destacados de la carrera de Demet Özdemir, desde sus inicios como bailarina hasta su consagración como estrella internacional. Hemos revivido sus papeles emblemáticos, sus momentos emotivos y sus logros importantes. Hemos descubierto detalles que no suelen salir a la luz y hemos profundizado en su personalidad y en sus valores. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. Me encantará saber cuál es su momento favorito de Demet. Du copyright gemme sus comentarios abajo y díganme copyright les pareció superíndice 3 el vídeo. También copyright N me gustará a saber copyright otros vídeos les gustará ver en el futuro.
QU copyright otro actor o actriz les gustaría que analizu ramos en profundidad? QU copyright aspectos de la vida de Demet les gustaría que exploru ramos mu de ese a fondo. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, sigan persiguiendo sus sueños más menos os, como lo hizo Demet Özdemir. Nunca se rindan,